La tragedia del callejón. Son miles las casas en las que todavía se pueden escuchar los lamentos de una época pasada, y son cientos los ecos de recuerdo que se dicen de todas aquellas historias que una vez se albergaron en la realidad, pero que hoy forman parte de las leyendas. Vayamos ahora hasta el callejón de Villerías, hoy conocido como Filomeno Mata, y ubiquémonos en una de las casonas. Todo comenzó en una noche de tormenta cuando la mujer de don Juan de Leiva dio a luz a su primer hijo varón. No había hombre más dichoso en todo México que don Juan, quien veía en su hijo a todo un heredero. Poca atención parecía prestar a su esposa, aquejada de un mal pulmonar que la tenía postrada en la cama desde hacía tiempo. «Sé que mi fin está próximo», dijo la mujer. «Quiero ver a mi esposo. Lo llamaré, pero no debes fatigarte hablando», dijo la madre. Momentos después, don Juan entró a la habitación algo molesto, pues no le gustaba dejar solo a su hijo. «Tengo que confesarte algo», dijo la convaleciente mujer. «Las confesiones se hacen al cura», dijo el hombre. «Sabes que no me gusta dejar solo a mi hijo». «De eso quiero hablarte», afirmó ella. «Siéntate y escucha». Minutos más tarde, un fuerte golpe en la puerta asustó a la madre, quien se dedicaba a cuidar al pequeño. Luego, don Juan abandonó la habitación con un semblante de molestia y dijo: «Será mejor que vea a su hija porque acaba de morir». Llena de dolor, doña Serafina acudió al lado de su hija, que parecía pálida y fría como tumba. Con ayuda de sus sirvientes, la señora amortajó el cadáver de su hija y mandó llevar el féretro que sería su último lecho. Algunas horas después, don Juan volvió de la calle con un semblante desgarrador. Pálido como un cadáver, manaba sangre de uno de sus costados, aunque sin detenerse caminó hasta la habitación del pequeño. La anciana se lanzó tras él, seguida de algunos servidores, pero poco pudieron hacer por el niño, porque el hombre lo tomó en sus brazos y se dirigió hasta la azotea. Uno de los sirvientes consiguió llegar junto al caballero en el momento en que se disponía a saltar al vacío. Hubo un forcejeo y el criado logró arrebatar al niño de sus brazos. El pequeño lloraba desesperadamente. El sirviente se alejó corriendo, mientras don Juan de Leiva, debilitado por el esfuerzo y la pérdida de sangre, sentía que la vista se le nublaba y, perdiendo el sentido, cayó hasta el piso. Así, el matrimonio de la hija de doña Serafina había acabado. Sin embargo, días después comenzaron a ocurrir cosas extrañas, pero no tanto como el chisme que se había regado por toda la ciudad. Don Juan había matado esa misma noche a su compadre, lo que resultaba de gran incredulidad. Doña Serafina, al verse sin más patrimonio que esa casa, mandó cantar misas gregorianas en sufragio de su hija y su yerno. Pero todo esto fue en vano, porque 2 meses después de la tragedia, se comenzaron a oír gemidos y pasos por las noches en la casa. «Le digo que algo extraño hubo en la muerte de su hija», dijo la angustiada sirvienta. Los gemidos eran cada vez más fuertes, hasta que una noche, cuando las 2 mujeres vigilaban con vela en mano, al fondo del corredor empezó a tomar forma una neblina siniestra y extraña. «¿Qué es eso?», preguntó doña Serafina. «Le digo que aquí espantan, señora», afirmó la sirvienta, quien de miedo comenzó a regar toda la cera en el piso. «El niño corre peligro». Corrieron hasta la habitación del niño, quien salía aparentemente corriendo, pero sus pies no tocaban el suelo. A pesar de su edad, doña Serafina sacó fuerzas y se abalanzó contra el pequeño para detener su andar. Luego de eso, la neblina extraña desapareció y todo quedó oscuro y en silencio. La anciana, temerosa de que algo malo le ocurriera al niño, pidió que trasladaran su cama a su habitación, al tiempo que los sirvientes debían alimentarlo en ese lugar. Algunos días transcurrieron en total calma hasta que una de las sirvientas vio claramente la figura de un hombre parado junto a una de las puertas. Llena de angustia, decidió que jamás volvería a trabajar en esa casa. «Una de las muchachas asegura haber visto un fantasma», dijo la dama de confianza al momento que tuvo que rendir cuentas. «¿Dónde?»,
preguntó doña Serafina. Al final del pasillo, señora, dijo ella, y por más que le supliqué que no dijera nada al resto de la servidumbre, poco pude hacer. Ahora todos saben que cosas extrañas ocurren aquí. Eso lo sabemos muy bien, afirmó suspirando la señora. Juana, como se llamaba la sirvienta, abandonó la alcoba descubriendo algo aterrador en el pasillo. ¡Dios bendito! ¡Es sangre! Doña Serafina acudió de inmediato. No digas nada al resto de los sirvientes, Juana, y haz algo para desmanchar esto. Todo se hizo al gusto de la señora, pero esa misma noche volvieron a escucharse sollozos gemidos en la casa. Unos pasos se hicieron intensos y fueron acercándose a la habitación donde intentaban descansar la anciana y el niño. ¡Aléjese!, gritó doña Serafina. Los pasos se detuvieron en la puerta y una voz familiar se dejó escuchar. «Soy yo. Permíteme hablar contigo». Ante los azorados ojos de la señora, una figura femenina tomó forma, mientras hablaba con voz doliente y sollozante. «Te pido que protejas a mi hijo. Tienes que llevártelo de aquí». «¿Pero por qué?» «Todo ha sido un pecado», se lamentó el fantasma. «Pero él está cerca. Tienes que escucharlo para que de esa forma impidas que llegue a mi hijo». La aparecida se esfumó en el aire y doña Serafina cayó de rodillas implorando. En cuanto llegó la mañana, los sirvientes se fueron despidiendo uno a uno, pues al parecer el fantasma o el resto de los espectros ya habían rondado por sus habitaciones. Solo quedó Juana, quien se sentía parte de la familia. «¿Por qué no nos vamos, señora?», dijo Juana en cuanto encontró la oportunidad. «Porque el alma de mi hija ronda esta casa, Juana, y no puedo dejarla». La anciana se quedó en silencio y luego razonó. «Pero tú debes irte y llevarás contigo a mi nieto. Tienes que irte lejos, lo llevarás con mi familia y ahí te quedarás para cuidarlo». «Pero, señora...» «Nada», interrumpió doña Serafina. «Yo tengo que rescatar el alma de mi hija. No permitiré que vague por siempre entre estas paredes». Juana obedeció a medias los mandatos de la anciana, porque sí llevó al niño con su familia, pero en cuanto pudo hacerlo, se regresó para acompañarla. Solas, las dos mujeres se enfrentaron valientemente a los sucesos extraños de la casa, pero durante muchos días no recibían respuesta de los prolongados y tristes lamentos. Pasó el tiempo, años enteros en los que doña Serafina y Juana habían escuchado los gemidos de aquella mujer sin poder ayudarla. Pero una noche de noviembre, cuando se encontraban cosiendo en el gabinete, las flamas de las velas se hicieron más débiles y una presencia helada se paró en la esquina de la habitación, hablando con voz ahuecada. «Madre, tienes que ayudarme». «Es ella», dijo doña Serafina armándose de valor. «Dime, hija, ¿qué puedo hacer para acabar con tu penar?». «Nada se puede hacer», dijo el fantasma. «Solo he venido a prevenirte. Tu familiar con quien tenías al niño ha muerto y él viene camino a casa. Tienes que evitar que entre en este lugar. Hay mucha maldad. Don Juan lo hará temer». «¿Cómo un padre puede ser tan cruel?», dijo la anciana desconcertada. Un prolongado gemido escapó de la descarnada boca de aquel espectro, al tiempo que murmuraba: «No es su hijo. Desde el día de mi boda me enamoré de don Enrique, y aunque quisimos evitarlo, no pudimos. Nos vimos muchas veces a escondidas de mi marido, pero un buen día él se olvidó de mí contrayendo nupcias. Lo interrogué en el momento más propicio, y vi en su mirada el destello que sus ojos una vez emanaron por mí. Al no poder resistir el dolor caí en cama, pero antes de morir tenía que confesar mi falta. Pero don Juan está lleno de ira y oprimió mi cuello hasta acabar conmigo, y después fue en busca de don Enrique, con quien también ajustó cuentas. Tienes razón, hija, no permitiré que ese niño ponga un pie en esta casa donde lo acechan el odio y la venganza». Las flamas de las velas recobraron su brillantez, mientras el espectro se desvanecía en las sombras. «Será mejor que traigamos al padre para que bendiga esta casa», dijo Juana alarmada. «Sí, y después nos iremos de aquí, porque si mi hija deshonró el nombre que ostenta esta casa, ningún derecho tengo de permanecer aquí».
Ambas mujeres se aprestaron a hacer su equipaje para partir en cuanto llegara el niño, a quien llevaba un amigo de la familia. Pero cuando esto sucedió, ni tiempo les dio de salir de la casa, porque el espíritu de don Juan se apareció de inmediato. «¡Deprisa, Juana!», dijo doña Serafina angustiada. «Lleva a mi nieto a la posada más cercana. Yo los alcanzaré en cuanto pueda». La sirvienta iba a cumplir la orden, pero en ese momento el niño se soltó de su mano y echó a correr hasta el aparecido. Y como había sucedido años atrás, una neblina lo arrastró, llevándoselo. Solo que en esa ocasión subieron deprisa por las escaleras. Inútiles fueron las súplicas de doña Serafina, quien no podía abrir la puerta trancada de la azotea. La silueta del niño se dibujó en lo alto del edificio, junto con la del fantasma de don Juan. Después, un segundo fantasma se apareció también, forcejeando con el primero. Sin embargo, una fuerza inexplicable arrojó al niño. Su abuela y Juana se precipitaron hasta el sitio donde cayó, encontrándolo milagrosamente ileso. «¡Mire, señora!», dijo Juana muy asustada. «¿No es el vestido con el que enterramos a su hija?». «Fue ella la que lo salvó, no hay duda», dijo doña Serafina. «Pero, ¿quién era el fantasma que estaba forcejeando con el de don Juan?». «No importa, señora», dijo Juana. «Vaya usted a saber cuántos espectros malignos se encuentran en la casa. Será mejor que nos vayamos y no volvamos jamás». Esa noche la casa del callejón de Villerías fue abandonada para siempre. Doña Serafina redactó esta historia y le entregó el templo de San Francisco con el objeto de que fueran a bendecir la casa. Sin embargo, como las apariciones fueron constantes, tuvieron que demoler la casa y levantar en su lugar un edificio. Pero ni siquiera esta nueva construcción ha podido desterrar a los fantasmas que todavía moran en el lugar.